Ay, Dios mío. Muy duro. Demasiado. Señores, bendiciones. Qué placer y qué gozo estar aquí con ustedes una vez más. Este día, señores, venimos como Tarzán con el cuchillo en la boca. Las vacas sagradas que habían, yo creo que se van a terminar de morir en esta etapa. Para eso hemos traído un carnicero, digo, un pastor invitado. Que yo sé que se presta para esto y de verdad que usted tiene que escuchar todo esto. Tenemos acá con nosotros al pastor Andri Corporán Amado. Bro, bendiciones. contento de estar aquí. Amén. Siempre que tengo la oportunidad de estar contigo es una bendición. Amén. Para mí. Eso es recíproco. Y disfruto mucho escucharte, verte y compartir. Bueno, tú sabes que vamos a entrar en candela de una vez. O sea, yo no ando en gente que no. Dame beber agua para aguantarme. Te estoy diciendo. Andri, hay un tema que ha polarizado a mucha gente hacia un bando y hacia el otro. Ajá. Es el tema de la homosexualidad. La ciencia se equivocó. Dios se equivocó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque yo últimamente estoy escuchando a teólogos de corte conservadora, que era en algún momento, lo estoy escuchando en esta apertura, y que ellos dicen que sí, que Dios no rechaza al homosexual y que esa persona puede salvarse con toda y su condición. Entonces yo, sabiendo que tú eres un pensante, un analista, un estudioso, me gustaría saber tu punto de vista acerca de este tema. Bien, lo primero que te puedo decir es que el tema de la sexualidad, ¿sí?, en general es un tema tabú, no solo para nuestra cultura y nuestra creencia, sino también a modo filosófico y científico. ¿Por qué? Primero porque la gente desconoce el origen científico de la sexualidad, el sexo como tal. Obviamente es una palabra que pudiéramos decir que viene de una línea muy conservadora en el sentido etimológico. La palabra natura. La palabra natura tiene que ver con el uso natural y con el, por decirlo de alguna manera, con la formación natural de las cosas. Entonces, cada individuo, cada especie en la Tierra tiene una facilidad de poder definir su sexualidad a nivel de la naturaleza para poder emparentarse y reproducirse. En excepción de algunas especies, ¿verdad?, que practican lo que es la paternogénesis, que no necesitan de un macho o de una hembra para poder procrear. Hay especies así, pero en el caso del ser humano es distinto. Sí, claro. Ahora bien, esa sexualidad está movida por los órganos, ¿verdad?, reproductores o sexuales, por llamarlo de alguna manera, que son altamente sensoriales. O sea, tienen que ser estimulados y producen placer. Y ese placer es todo lo que ha provocado este tabú con relación a la sexualidad. Yo me río porque ciertamente eso que tú dices, el sexo ha sido tan satanizado, tanto en contextos religiosos, ¿verdad? Y sectores conservadores, que yo creo que parte de este brotar y este emanar de sexo desenfrenado tiene que ver con esa supresión y con esa limitación que nos hicieron hace un tiempo. Mira, de repente tú buscas civilizaciones antiguas como los sumerios, que creían en el sexo como algo sagrado. Sí, claro. Y tenían templos para practicar sexo. ¿Entiendes? Así es. Se dio un episodio en la Biblia donde el pueblo de Dios participó de una orgía colectiva donde se entregaron a Baal Peor. Pero en el pueblo que se estaba dando era una práctica sacra. Era un culto a su deidad. Póngale atención a eso, El sexo como vía de ofrecer devoción a un Dios. Sí, porque ellos dicen que alcanzar la excitación en el sexo es la mayor plenitud de deidad que puede sentir un ser humano. Dice que no hay otro placer más elevado que poder llegar a la excitación por medio del sexo. No, pero entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Que
poder estar en ese plano de excitación te produce entrar a unos niveles de conexión divino donde pierdes el control de tu cuerpo y tu alma se fusiona con el alma de la persona que está teniendo relación sexual. De hecho, yo añadiendo a eso, algunos pueblos antiguos decían que la palabra dos y la palabra Dios vienen de la misma raíz. Claro. Porque dos, cuando se unen, se convierten en el ejá que hablan los hebreos. Ya, es tremendo. Pero eso es partiendo de esta base, y qué bueno que tú partes de ahí, me encantó, para así poder expandir el tema más allá de lo que se ha tocado, ¿no? Por ejemplo, porque aquí entonces, planteándolo tú de esa manera, entonces como que me lleva a preguntarte, si el sexo en el mundo antiguo era considerado sacro, que de hecho yo estoy claro de que algunas incluso deidades que tenían acólitos, adeptos, tenían que unirse para poder procrear. El hombre que le sirve a este dios y ella que le sirve a esta diosa se fusionaban para provocar que esos dioses copularan también. Así es. Entonces, hay un punto aquí. ¿La sexualidad es sagrada en toda su extensión? O como nosotros decimos los cristianos, yo sé por dónde tu mamá fluye. ¿Es pecado tener relaciones previamente al matrimonio? Ven, yo voy a decir algo y espero no ser tachado por esto, por el simple hecho de que yo soy pastor, pero es algo que yo enseño abiertamente en mi congregación. El sexo no es pecado. No, claro que no. El sexo como tal no es pecado. Ahora bien, hay prácticas inmorales. ¿A qué llamaríamos una práctica inmoral, por ejemplo? La Biblia habla en Romanos capítulo 1, a partir del 20, dice que el hombre dejando el uso natural. Volvemos a la palabra natura. O sea, a esa sexualidad. Mira, si tú te pones a mirar el órgano reproductor del hombre, ¿verdad? Y el de la mujer, te das cuenta que hay un complemento entre uno y el otro. Sí, señor. El órgano, los dos, están diseñados para recibir fricción y a través de esa fricción pues producir la excitación, que es el tema. ¿Qué pasa? Con esa excitación es que el ser humano pues puede llegar, cuando tú manipulas ese uso natural. Manipular es, por ejemplo, te voy a poner para que entremos al punto, el ano. A mí la gente me pregunta, ¿la homosexualidad es un tema de religioso? Yo digo, yo creo que la religión ha abusado con relación al tema de la homosexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la religión ha abusado? Porque no nos hemos detenido a mirar lo que representa la ciencia, la filosofía, en términos de sexualidad. Entonces abusamos diciendo, es pecado, pero no terminamos explicando por qué es pecado. Estoy de acuerdo contigo. Ahí vamos. Cierto. ¿Qué pasa? El ano no es un órgano que está diseñado para recibir fricción. Es un órgano evacuador, ¿verdad? Para liberar desechos, toxinas de tu cuerpo. ¿Me entiendes? Por eso cuando hay una mala digestión, tú tienes una... Sí, claro, y vas al baño. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Cuando tú usas y quiero llegar a este punto, porque aunque yo no soy sexólogo, sí estoy bien documentado del tema y puedo hablar con relación a esto. Llegas al punto de que hace fricción y obviamente el placer es algo tan pleno que hasta la risa puede producirte placer. Placer sexual. Así es. Es cierto. La risa, lágrimas, el dolor. O sea, tú puedes estar recibiendo dolor y recibir placer. Yo siento que esos temas no se han hablado con claridad. Sí, es cierto. Entonces, hay usos que son naturales para la sexualidad. Hay una sexualidad sana. Con esto yo no estoy poniendo en cuestión de que hayan ciertos roces, caricias, que se tienen que dar premio en un matrimonio. Esos son temas para otra. Ahora estamos en el tema del uso natural. ¿Qué pasa? Con ese uso natural, yo creo que el ser humano se ha visto muy involucrado en no entender esas partes. En una ocasión en la universidad, mi maestra de psicología, estábamos en el debate de que en tiempos atrás la psiquiatría tenía en su registro de trastornos la homosexualidad como una enfermedad mental. Uy. ¿Qué pasa? En el 98 eso fue descartado. En el DSM. Sí.
Entonces, ¿qué está pasando con esto? Antes era considerado un trastorno. Luego se dio cuenta que no en todos los casos era producido por un trastorno, no era una enfermedad. Entonces, llegábamos a la conclusión y el tema que se debatía, ¿un homosexual se nace o se hace? Entonces yo le dije, ¿de qué depende la homosexualidad? Sí, habría que preguntarse. Bueno, depende de atracción, ¿verdad? Claro. Depende de gustos y sobre todo de placer. O sea, cierto. Tú naciste con órganos que si le estimulas placer de la manera que a ti te produzca placer, vas a recibir placer. Claro, es cierto. Ahora, eso no quiere decir que tú naciste con esa condición de homosexualidad. Ay, ahora bien, Dios. Que tengas una inclinación y que eso te produzca excitación y placer, eso es algo que se va a respetar, porque eso es como tú estimules tu cuerpo. O sea, la gente viene y dice, si tú tienes relaciones con un hombre, ¿vas a recibir placer? Claro, tú estás estimulando un órgano. Claro que sí. Claro, normal. Igual, las mujeres. Exacto. Ahora, cuando tú te vas a la Biblia, Levítico 18 y el Levítico 20, habla acerca de estos temas, pero le hace mucha referencia al hombre. Sí. Dejando como de parte, porque escuché una persona de la crítica que es lesbiana y me dijo, la Biblia habla de la homosexualidad, pero no habla del lesbianismo. Lo mismo que algunos, como me han preguntado, Vladi, hablan de la masturbación del hombre, pero porque el hombre es el que da la semilla, pero la mujer no. O sea que se puede masturbar la mujer. Ok. Entonces, ahí es donde vamos. O sea, hacen ese tipo de preguntas y tú dirías, pero ¿dónde entra en contexto? Y te voy a explicar. Mira, hay un término que usan los hebreos, que se usa en Levíticos 20, que es el toebá, que tiene que ver con la abominación. El toebá es la abominación que se produce a través del uso incorrecto de la sexualidad del hombre. Llámese copular con animales. Exacto. Y con otro individuo de su propio especie de género sexual. ¿Qué pasa? Esa abominación es vista por muchos liberales, críticos dentro de la cultura y el mismo judaísmo como fe y creencia. No estoy hablando desde el marco hebreo, histórico, cultural, sino desde su postura religiosa actual. Todavía ahora mismo en Israel hay debates, como en todas las naciones del mundo, con relación a ese tema. Sí, claro. Porque hay una línea ortodoxa y hay una línea liberal que están haciendo presión para que estos temas se trabajen también en el marco judío. Mira, eso es tan interesante lo que tú dices, que uno de los autores más famosos de este tiempo es Yuval Noah Harari, y homosexual. Y es judío. ¿Tú estás oyendo? Y es judío. Pero que te estoy hablando de que ahora mismo uno de los hombres más influyentes en sus libros, yo de hecho, pero yo lo he consumido sus libros, y de los más citados ahora mismo, Yuval Noah Harari. Y cuando yo me sorprendí, ¿cómo que es judío y homosexual? Un revolucionario en esa parte. Mira, hay una postura que la da, a mí me gusta mucho cuando voy a entrevistas. Sí. Por un tema de la crítica que a veces hacen en los comentarios. Uno se toma a veces la libertad de leer comentarios y hay gente que por tú no mencionar una fuente te tildan de ignorante. Sí, claro. Y los ignorantes son ellos, porque el hecho de que yo no, bueno, por ejemplo, Aristóteles decía que la oportunidad de ocultar tu fuente era lo que te daba autenticidad. Uy, muy fuerte. ¿Entiendes? Yo no estoy obligado a publicar una fuente, no, claro, pero en este caso lo voy a hacer. Okay. Hay un escrito medieval que es el Sefer Hashinun, que da una postura con relación a este tema de la sexualidad en el término hebreo. Y ellos consideraban, es un libro que se toma muchos escritos de Rambán, y que tiene que ver con una interpretación de los 613 preceptos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ellos dicen, dentro de su ideología, que el tema de la homosexualidad con relación a la mujer, voy a soltar un bombazo aquí, con relación a la mujer era tratado como una mujer estéril. O sea, que si un hombre estaba casado con una mujer estéril, la misma palabra de abominación del toebá se le aplicaba a la mujer y el pecado era considerado como un pecado homosexual. Ay, Dios mío. Es decir, si yo me casaba con una mujer que no podía dar hijos, yo era igual como que estuviera con un hombre. Entonces, por esa razón, el hermano que continúa, por esa razón, en la antigüedad agarraban
y repudiaban la mujer. Y era una de las clases más fuertes para repudiar a una mujer. Sí, claro. Maldecirla para que ella no se pudiera casar ni casar con otro. Así es. Y si alguien se casaba con ella, era adúltero. También. Y si él volvía y se casaba con la mujer, adulteraba también. Ay, Dios mío. Entonces, cuando tú, que es un tema también de problemas, Claro, el divorcio. el divorcio Sí. con relación a Mateo 5. Sí, Mateo 5, Mateo 19. Sí, que había que sentarse, sí, porque yo veo mucha Ay, gente mi madre, hablando sin saber. No, tú leyó ahí, no, que ya eso usted sabe. Usted no sabe lo que está pasando ahí. Tú te del Deuteronomio, que es donde inicia la ley. Exacto. Dice que tú puedes, así mismo lo dice Deuteronomio 24, para si alguien quiere ir leerlo. Claro. Dice que tú puedes darle carta de divorcio a la mujer y ella puede ir y casarse con otra otro vez, hombre. claro que sí. Ahora, Jesús no estaba condenando la carta de divorcio. No. El problema de ahora actual son las traducciones bíblicas que se han vuelto más un negocio ¿Tú sabes? que una intención real de comunicar lo que el Eterno quiso Predícalo. desde el inicio. Así es. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué está pasando con esto? Lo que está pasando aquí es que lo que Jesús hablaba en Mateo, ¿verdad? 5 Sí, y Mateo 19, 5. acerca de la carta, no estaba hablando del divorcio, No. estaba hablando del repudio. El nivel de repudio. No es lo mismo el repudio que el divorcio. Claro que no. Claro que no. O sea, El repudio era para que nadie te Era- mirara jamás. exactamente. Pero ¿qué le dijo? Él le habló claro. Él le dijo, pero cuando yo le preguntaron, ¿y por qué Moisés entonces Nos dio carta de divorcio. que podamos establecer la carta de repudio? repudio. Y él le dijo, por la dureza de su corazón. O sea, ¿cuál era esa dureza? Lo que expresa el Sefer Hachinun. Dios mío. Que ellos consideraban ese acto de Wow, esterilidad ya caí. como un pecado Sí, de homosexualidad. Sí, porque lo elevaron a un Inmoral. nivel tan alto. Dios mío, no. Pero no. No, que espérate, que no, aquí no me va a parar, espérate. Dame un Está segundo. fuerte, está fuerte. Brother, mira. Es que eso es una takanot. Realmente es una aplicación, una ley de los rabinos de elevar el mandamiento a niveles extremos, por así decirlo. Yes. Y llegaron a un punto, porque por ejemplo, en el tema del divorcio, Jesús le dice, por Jesús fue muy claro, él le dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, Ya. adulteró. Pero ¿sabes por qué? Porque ya estaba comprometido con alguien. Claro. Si tú veías a alguien más con esos mismos ojos, eso es lo que le está diciendo. Pero a mí me llama la atención que en el día de hoy tú tienes a personas malogradas en la iglesia, tú como pastor que quizás has tenido este caso, de mujeres u hombres que no se pueden casar porque, o no se pueden divorciar porque la Biblia se lo prohíbe y que se casen de nuevo. Entonces, este tipo, esa misma valoración de los rabinos, de llevar a ese nivel de interpretación, a ese punto de que la mujer es estéril, eso mismo es lo que nosotros hemos hecho con la iglesia. Yo tengo un caso de un muchacho que tomé. Ok, Él estaba sumergido en las drogas y en el alcohol muy fuerte. ok, Y yo dije, y cuando hablaba con él Biblia, el tipo era profundo. ok. Y yo un día le pregunto, ven acá, brother. Porque es que tú puedes, cuando uno deja de leer, tú puedes ser que fuiste creyente en un tiempo, Sí. tú te das cuenta que tienes cierto conocimiento, pero tú sabes cuando alguien tiene conocimientos actuales, Ok, actualizados. ok. O sea, que no deja de buscar. Sí, Y yo le hago una pregunta de su vida con Dios y él me dice, bueno, mi vida con Dios representa lo siguiente. Yo no le sirvo a Dios porque yo tengo una batalla, yo me dejé de mi mujer, esa mujer tiene otro hombre, hizo su familia, tiene más hijos, yo estoy descarriado porque a mí me enseñaron que si esa mujer no era mi mujer para toda la vida, yo no podía volverme a casar. Yo tengo otra mujer que no es ella, entonces yo no sé cómo acercarme a Dios. wow. Cuando empiezo a hablar con él con respecto a temas, él me dijo, eso me ha llevado a mí a las drogas, eso me ha llevado a mí al alcohol, Dios. eso me ha destruido la vida porque yo he querido acercarme a Dios, pero cuando voy a las iglesias, que se dan cuenta que soy recasado, nunca me dan oportunidad, Dios. siempre me tienen excluido. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? Digo, yo quiero sentarme contigo. Y nos Dios. sentamos, yo me dediqué. Mira, esa persona no se congrega conmigo. Yo me dediqué. Y cuando le enseñé punto por punto, base por base, no, esto no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver con aquello. Yo quiero que tú entiendas que esta es la vida que realmente el Señor nos llama a tener. Y así tú puedes hacerlo. Si tú puedes divorciar, Wow. tú puedes ir y divorciarte. Ahora, hay unos protocolos, Claro. ¿verdad?, culturales que se daban en Israel, Claro. que tienen que ver con la honra. Así como usted tomó esa doncella de la casa, tiene que devolverle en honra y con riquezas. Con riquezas. Porque ella, si no se vuelve a casar, tiene que tener la dote. Exactamente. Que era otro punto. Otro dote. No, la repudiaban, ¡Ay! pero era para no darle lo que ella le tocaba. Exactamente.
Que era otro problema. Porque algunos, en buen dominicano, de tigres, sí. le daban el nivel de repudio. Pues, claro, pero es que te toca, León, verdugo, te toca darle algo, porque tú no la vas a mandar a la casa de su papá, porque su papá no la quería aceptar de nuevo. ¿Por qué? Porque era una deshonra familiar. Ella no puede coger para allá. Entonces, ¿para dónde yo? Tú tienes que darle dinero. Y si la violaste, por ejemplo, como dice la Biblia, tienes que vivir con ella si tú fuiste que la violaste. Sí, así es. Esa era parte de los protocolos, ¿verdad? Bueno, okay, sigue. Entonces, mira, ¿qué representan los pueblos antiguos con relación a la sexualidad? Todas las culturas antiguas, los dioses en algún momento tenían una relación cercana con el ser humano. Sí. Y todas eran a través de la sexualidad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que aunque el tema está vetado de la Biblia, sí, se deja interpretar, claro, que el Espíritu Santo concibió a Jesús. No se asusten. Ni nada voy a opinar. No se asusten. Pero se da, no solo en la Biblia, claro, en otras culturas así también. Así es. ¿Tú entiendes? Entonces, esto se da en todos los pueblos antiguos de una manera muy frecuente. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que yo te quiero decir es que tú miras todo el entorno y todo el panorama con estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el punto? El punto es un tema de placer. El placer no está vinculado a tu naturaleza de manera subjetiva. Pudiéramos decir de que yo puedo recibir placer de lo que yo entienda que puedo recibir placer y tú puedes recibir placer de lo que tú entiendas que puedes recibir placer. ¿Qué te hace eso? Un ser humano. Un ser humano que tiene órganos, que tiene una necesidad fisiológica. Sí, claro. Porque la sexualidad también es una necesidad fisiológica en el ser humano. Claro. Entonces, ¿por qué te digo estos puntos? Porque una de las cosas más fuertes que nosotros hemos tenido que vivir con relación a estos temas de sexualidad están basadas en esos puntos. Hay gente que cree que por el simple hecho de llegarse a una persona y tener relación sexual con esa persona, ya esa persona había pecado. Sí. Ey, dame para que no se embalen. No, porque yo ahí mismo. Para que no se embalen. Hay protocolos para eso. Claro, porque si definimos qué es fornicación y qué es adulterio, que son las dos palabras que mueven todo el sistema y el aparato de nuestra creencia en materia de pecado. De pecado en la sexualidad. En la sexualidad. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, Dios le decía constantemente al pueblo que ellos fornicaron con otros dioses. Se fueron detrás de otros dioses y por lo tanto fornicaron. Jesús le dice que no puede dar carta de divorcio a menos que no sea a causa de fornicación. Pero el problema es que el concepto de fornicación en Israel tenía varias aristas y variables que no son las que nosotros contemplamos en el día de hoy. Claro. Por ejemplo, uno de los casos de fornicación era si una mujer se casaba con un hombre y el hombre se iba 5 años, pero ponerte un ejemplo, y él no volvía, ella se podía casar de nuevo. Porque automáticamente quedaba que divorciada o separada. Claro. Lo mismo que pasó con David y Betsabé. O sea, Urías se va a la guerra, dura 3 meses y 15 días o 14 días, queda automáticamente divorciado de Betsabé porque había una ley de guerra que si el hombre en guerra duraba esa cantidad de tiempo, automáticamente quedaba divorciado de su esposa. Entonces, esas variables no son las que nosotros tenemos aquí en el día de hoy. No, por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho la etimología de la palabra. La palabra fornicar viene de una etimología que es forni. Sí. Y es una relación simple. Tener relaciones con alguien por placer. Ya. Ahí entra fornicación. Si usamos el uso correcto, atención con esto, de la palabra fornicación, tenemos muchos matrimonios fornicando. Me voy a parar. Me voy. Yo voy a tomar agua. Alguien tiene que hablar. No, ¿verdad? A ver si lo puedo digerir. De que hable en lengua, pero no el Gordy que está aquí. Vamos a seguir. Entonces, óyeme. ¿Qué te quiero decir con esto? Pastor, ¿cómo muchos matrimonios? Matrimonios casados legalmente, fornicando. No. ¿Por qué? Porque lo están haciendo simplemente por placer. Y la palabra fornicar tiene que ver con simplemente tener relaciones sexuales por placer, sin ningún afecto. Entonces, ¿tú quieres decirme que hay una...
Además de que esa práctica de forni en un matrimonio... Y el término adulterar también. Pero ¿qué tipo de consecuencias o secuelas trae ese tipo de... Uy, ay, no. Es que esa sería la parte... Yo creo que tú y yo vamos a tener que hacer claro, esa sería la parte de poner... O sea, ¿hasta dónde nos lleva? ¿Qué causa? Es que la Biblia es clara con eso. Okay. O sea, la Biblia habla de cuáles son las consecuencias de cometer un pecado de fornicación. All right. Una persona podía merecer hasta la muerte con un pecado de fornicación. Sí, claro. Podían de hecho, era un pecado de muerte. ¿Entiendes? Sí, claro. ¿Entiendes? Pues te digo, podría. Ahora, ¿qué repercusión tiene eso en el plano espiritual? Claro que hay repercusión. Okay. ¿Cuál es? Y los rabinos mismos enseñan. Por ejemplo, el tema de la masturbación, que es un tema tabú. Liberar energía vital de tu cuerpo. No estoy hablando del semen. No. Estoy hablando de la energía vital de tu cuerpo. Y los místicos hebreos enseñan el peligro de usted masturbarse a la hora de liberar. Eso trae problemas económicos, eso trae problemas sentimentales, eso trae problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. O sea, si seguimos hablando de esto, vamos a abrir un mar de preguntas incógnitas. Porque la fornicación, pero es el mismo tema con el adulterio. ¿Qué es adulterar? Adulterar es cambiar el uso natural. O sea, romper o alterar una natura. Algo normal. Que ahí entonces entramos directamente. También hay matrimonios adulterando. ¿Por? Pero no adulterando con otra persona, sino con ellos mismos. Han cambiado el uso natural. ¿Cuál sería el uso natural entonces en ese sentido? Pero tú sabes. No. Entre matrimonio. Aclárame esta parte entre matrimonio. Es que yo no sé qué tan abierta en la playa. No, el público mío no, ese público mío. Ellos no, porque la gente, por ejemplo, habla de las relaciones sexuales anales. Ok. Eso es cambiar la naturaleza del cuerpo. O sea, pero pastores, con mi esposo. De que Dios no se mete en eso. Dios no se mete en eso. Después que yo cerré esa puerta. No, pero se está adulterando algo. Porque se está cambiando el uso natural. Sí, claro. Hay muchísimos métodos de placer que usted puede implementar. Okay. La conferencia sería sexo sano. Pero que se disfrute. No, yo creo que no sabes que nosotros tenemos. Yo hicimos un masterclass. Hicimos un masterclass, se llamó La energía del semen. Fue un asunto de loco. Teníamos, ¿cuánta gente teníamos conectado en el Zoom? Teníamos... No, yo me imagino, porque a la gente le gusta eso. Muchacho, pero que se dio a más. Entonces nosotros estamos pensando hacer un seminario en físico. Ok. Sí, un asunto en físico. Aglutinar una cantidad de gente y hacerlo a puerta cerrada. ¿Tú supiste? Sí, se habla claro. Habla claro. Vamos a hablar claro. Entonces, pero que me interesó esa parte que dijiste. Que produce problemas psiquiátricos, psicológicos. Claro, fornicar sí. Y adulterar también. Ahora, la gente, tú dirías, esto sería algo extremo, pastor. Usted me está diciendo a mí que esto sería algo extremo. Por ejemplo, podemos hablarlo de esta manera. Sí. Una violación ¿produce placer? Sí, a quien le está ejecutando. Pero no a quien la está recibiendo. Ahí es donde vamos. Entonces, la sexualidad va más allá de autoestimularte. Sí, claro, estoy de acuerdo con eso. O de estimular un órgano. Es cierto. Por ejemplo, hay personas que nunca han tenido un orgasmo. Exacto. Han tenido sexo con todo el mundo y nunca han tenido un orgasmo. Sí, cierto. Pero tienen algún problema, se han hecho estudios, todo está bien, porque no es un tema, vuelvo y te digo, el placer que produce la relación sexual no está en el órgano como tal, sino en el cerebro. Uy, sí, eso es cierto, eso es verdad. Y eso tiene que ver con temas más espirituales que físicos. Ya. Porque hablando de energía, es verdad, lo que produce placer y libera en tu cerebro esa endorfinas, estimulación que te hace vivir en el placer es diferente a la que simplemente flotar un órgano. Tan simple como eso. Ahora bien, cuando tú me hablas de que tiene
problemas psiquiátricos, me hiciste la pregunta, yo te dije sí, se pueden presentar problemas. Uy. No te